Qué bueno que sigue con nosotros. Pues vamos a enlazarnos ahora con nuestra querida amiga, la abogada Lourdes Monteagudo, quien a nombre de la presidenta de los Ciudadanos de México, Nayacín Vázquez, nos acompaña una vez más aquí en Sin Censura para hablarnos de situaciones que le importan a usted, que usted verdaderamente necesita, situaciones migratorias. Y ahora, bueno, pues cómo hemos estado dándole mucho énfasis a esas peticiones familiares para un ajuste de estatus. Querida abogada Lourdes, ¿cómo le va? Bien, Toñito, ¿cómo están ustedes? Pues Mucho bien, trabajo, aquí, ¿eh? con mucha información, con semanas muy, muy largas, pero ya mero llega el fin de semana y a mí siempre me gusta llegar al jueves para platicar con usted. Sí, Pues, ¿qué le parece que le damos fuerza precisamente, le damos énfasis a esas peticiones familiares para el ajuste de estatus bajo la ley 245I, que tenía como con una fecha del 30 de abril de 2001 o antes? ¿Cómo ha estado la respuesta de nuestra audiencia con ustedes? ¿Les han estado marcando? Cuéntenos. pues mire, mira, Toñito, hemos tenido muchísimas llamadas y nos alegra mucho que nos pidan que sigamos hablando sobre la ley del 245I, porque dicen que es muy difícil conseguir información al respecto, sobre todo que se dé la información en español, porque hay algunas personas que dicen que han visto algunas cositas en inglés, pero ninguna que pueda dar la información en español. Muchos han esperado 21 años para que llegue la oportunidad de arreglar sin tener que salir del país y sin tener que pedir los perdones. Pero hay muchos abogados de inmigración que no tienen experiencia con la 245I porque es algo que se creó hace muchos años. Fue en el 1994 que se estableció la idea y no ha sido hasta ahora que se puede ahora ejecutar para las personas que han estado esperando por 21 años. Entonces, hay muchos abogados que verdaderamente están un poco perdidos en lo que se refiere a la 245I, pero esta situación afecta mucho a la población de México porque hubieron se estima que el gobierno estima que 4 millones de personas de México que hicieron las peticiones y que por lo tanto pudiesen en ese momento estar comenzando a que les da de fruto, ¿no? A que poder arreglar sin tener que salir del país, aun cuando han estado aquí en los Estados Unidos ilegalmente por 21 años o más. La 245I abogada surgió en 1994 cuando el gobierno dispuso que pues los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pudieran solicitar a sus familiares quienes normalmente no calificarían para este tipo de beneficios para tramitar su residencia por el ajuste de estatus, para que eventualmente pudieran solicitar la residencia permanente si pagaban una multa de $1,000 y cumplían con ciertos requisitos, evitando así pues el tener que arreglar fuera de los Estados Unidos, ¿no es así? Sí, bueno, verdaderamente fue hecha para ayudar a personas que ya sabían en los Estados Unidos que estaban aquí legalmente, muchos millones de personas que no podían arreglar y entonces hicieron ese proceso donde básicamente se hacía como una reservación de lo que sería la posibilidad de arreglar cuando un pariente que fuera de ciudadano americano o residente permanente, pero los importantes eran los que ya eran ciudadanos americanos, y hacía la petición para un hermano o hermana o para una esposa o esposo o alguien en la familia aquí o en México, pero si estaban aquí era porque ya estaban aquí legalmente y si iban a arreglar no iban a poder arreglar quedándose acá, sino tendrían que salir del país, pedir perdón, a quedarse fuera por 10 años de castigo. Y entonces todo eso se hizo para ayudar a esa población. Pero se ha tomado 21 años a llegar a poder ejecutar esa oportunidad y en este momento estamos viviendo esa oportunidad y hay muchas personas que pudiesen ahora arreglar y moverse a poder arreglarle a personas en la familia, pero incluye a personas que ni siquiera habían nacido en el momento que se hizo la petición, vamos a ponerle para un papá o mamá,
y que esa papá y mamá ahora está protegido, y ese hijo también está protegido, pero no había nacido todavía cuando se hizo la petición. Y también hay hermanos y hermanas viviendo en los Estados Unidos, otros que viven en México. Y lo más importante es saber que tiene que haber un papelito que diga que alguien en la familia hizo una petición antes del 30 de abril del 2001, apartando una residencia para la persona que ellos ponían como el que se iba a beneficiar, pero que también ayudaba a la familia de esa persona que se suponía iba a ser el que recibía el beneficio. Pero como se ha demorado 21 años en poder ejecutarlo, pues hay cosas que puede haber pasado en 21 años que puede haberlo anulado, puede que no, puede que esté completamente bien, pero las personas como han pasado tanto tiempo ni saben cómo funciona eso del 245i. Vamos a ponerle, hay personas que estaban casados en el momento que se hizo y se han divorciado, pero eso no quiere decir que no estén protegidos, porque aun cuando cuando se hizo, estaban protegidos por la 245i, porque estaban casados legalmente y se divorciaron, aún estando divorciados, las dos personas tienen acceso a poder usar ese 245i. También hay hijos que eran niños, que ya ahora son adultos, pero que si se hizo como se debía hacer y todas las cosas quedaron bien, entonces pueden usarse para poder arreglar, vamos a ponerle cuando esa persona que ahora tiene 21 años se casa con un ciudadano americano, ya aunque esa persona vino ilegalmente o ha estado aquí ilegalmente, puede casarse con esa persona que es ciudadana americana y no va a tener que pedir perdón, no va a tener que salir a Juárez, va a poder arreglar su caso aquí en los Estados Unidos. Y Era por lo lo que quería tanto, lo que queremos es seguir dándole importancia al tema para que las personas que nos oyen, que sabemos que en México, ya te digo, puede haber 4 millones de personas que pudieran usar esta 245i en ese momento para arreglar sus casos pues que no se queden sentados esperando, sino de que nos movamos, que si necesitan ayuda nos llamen o que busquen la ayuda de algún abogado que sepa sobre el 245i para que les ayude a arreglar, pero que no lo dejen pasar, porque ya les digo, fue un programa muy importante para la comunidad mexicana y sigue siéndolo. Y lo que se necesita es tener el papelito, a determinar si no ha habido ningún otro problema desde que uno ha tenido esta oportunidad hasta ahora para que no pueda hacerse porque vamos a ponerle tuvieron problemas con la ley o hubo algo que se interpuso. Y entonces se tiene que hacer el trámite, se paga $1,000, que es lo que le piden de multa por haber estado aquí ilegalmente, y entonces uno arregla. No es tan difícil como suena, pero sí hay que tener mucho cuidado porque es como jugar, como nosotros decimos, ajedrez. Hay que saber las fichas y ver que todas las fichas encajen bien para que entonces uno pueda mandar a pedir la residencia sin tener que salir del país y sin tener que pedir perdón. Era lo que le quería preguntar. Esto precisamente suena como que cada caso se tiene que evaluar para ver quiénes pues, se pueden beneficiar en los Estados Unidos y quiénes se pueden beneficiar estando en México, ¿correcto? Exactamente. Bueno, estas son peticiones familiares, ¿no? Entonces, hay que, como uno sabe, los indocumentados casados con un ciudadano americano o residente permanente tienen que pasar por lo que le llamamos el proceso consular, pero eso hace que uno tenga que salir del país, hay que pedir perdón, pueden ser castigados y no poder regresar por 3, 5 o 10 años de castigos. Pero si uno tiene el 245 y este papelito, esa petición que hizo un pariente de uno que era ciudadano americano hace 21 años, le da la oportunidad de no tener que salir del país, aunque han estado aquí legalmente todos estos años, no tienen que pedir perdón y con el pago de una multa de $1,000 y el trámite,
demostrando que no hay ningún otro agravante, no hay ningún otro problema en la vida de la persona que ya no le deje hacerlo, puedan arreglar y ya estar tranquilos y con ellos arreglar a otros familiares que también fueron beneficiarios de la petición. Mira, el otro día tuvimos una familia que lo que ya se hizo toda la evaluación entre los que ya estaban, los que están aquí y los que están en México, van a haber 22 personas de esa familia que van a poder arreglar y van a poder venir a vivir acá los que están en México y los que están aquí ya van a tener todo lo que necesitan para ya tener todo arreglado aquí con su residencia permanente. A veces las familias eran grandes, había unas peticiones múltiples, y eso es como jugar un ajedrez. Hay que poner todas las fichas en la mesa y ver quién tiene y quién puede ayudar a quién. Y hay muchas veces cuando hablamos con sobre todo las personas más jóvenes de la familia, nos dicen, pero nosotros no sabemos nada de eso, sabemos que alguien hizo una petición. Bueno, pues es el momento de tomar el teléfono, comenzar a llamar a personas de la familia que puede que le ayuden a saber quién fue el que hizo la petición, quiénes fueron los beneficiarios, porque a veces resulta que de ahí sale de que uno cree que no tiene un beneficio, sí lo tiene. Y así entonces nos pueden dar más información de la familia, aunque parte de nuestro trabajo es ayudarlos a hacer ese análisis, a ver si podemos llegar a concluir de que en una familia puede haber más de una persona que pueda ayudarse con esta del 245i. Hay muchos que no saben si califican. Algunos, ya te digo, ni siquiera habían nacido cuando esto comenzó o cuando sus papás recibieron la ayuda de un familiar, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer el trámite porque debido a las reglas del juego, pues uno sabe cuáles personas que vinieron de la persona que fue del peticionario y el que se benefició, pueden también beneficiarse del 245i, aunque ellos en ese momento eran niños o ni siquiera habían nacido. Es una ley muy interesante y es un momento muy bueno para las personas que sabemos han estado esperando 21 años para poder arreglar a través de estas peticiones familiares. La verdad es que en 21 años de espera muchas cosas pueden haber pasado y lo que yo le digo al público consentidor es que no se mueva sin saber que el resultado será positivo. Por eso es que tiene usted que contactar a las abogadas de Asociados de México. Acuérdese, márqueles al 773-847-6465 desde cualquier parte de los Estados Unidos. Si usted está en México, márqueles al 001-773 847-6465. Esto creo que tenemos que insistir en eso, ¿no, querida abogada? Que no, la gente no debe actuar sin saber qué resultado tendrá y en esto ustedes les pueden apoyar. Sí, exactamente. Verdaderamente yo siempre le digo a todos, ¿no?, que las reglas de inmigración no son oscuras, no son muy claras para las personas que entienden las leyes. Lo malo es de que muchas personas no entienden la ley porque no tienen que vivir entendiendo cómo son las leyes y cómo una cosa pues tapa la otra o cómo una cosa puede afectar la otra. Pero cuando uno está tratando con abogados que sí saben sobre la 245i y de cómo funciona la 245i, le pueden ayudar a ver no solamente el caso de usted, sino el caso de la familia, a ver cómo las familias se afectan o pueden haber sido ayudados por alguien que hizo una solicitud familiar del 245i. Otros tienen reclamaciones. La reclamación es un papelito que parece una carta donde le dice que tal fulanito que fue el peticionario, hizo la petición para tal persona y tiene una fecha. La fecha es súper importante porque tiene que haber llegado a inmigración antes de abril 30 del 2001 o antes. Si llegó el abril 30 del 2001, cae bien. Si llegó antes, también. Si llegó después de abril 30 del 2001 y fue registrado como que llegó después de abril 30 del 2001, esa solicitud no sirve.
Sin embargo, hay muchas personas que creen y le han dicho, abogados le han dicho que no pueden hacer nada porque la fecha que tiene el papelito que ellos recibieron dice que la fecha de prioridad es después de abril 30 del 2001. Pero eso está mal dicho porque no es esa fecha la que cuenta es la fecha que llegó la solicitud a inmigración. Tiene que haber llegado y tiene que obtener el sellito que dice que llegó antes de abril 30 del 2001. Puede haber llegado a abril 30, pero no puede haber llegado, vamos a ponerle mayo primero, con el sello de mayo primero ya no sirve. Entonces, lo que hay que hacer es, si uno no sabe, hay que pedir la copia de lo que sería esa solicitud para ver cuándo le llegó a inmigración y no irse por la fecha que uno tiene en el papel que le mandaron diciendo que la fecha de prioridad es después de abril 30 del 2001. La prioridad es cuando se supone que fue después que ya llegó y todo lo hicieron, todo lo que necesitaban hacer para guardarlo en los archivos, cuando la persona que lo archivó. Pero esa no es la fecha que se necesita. La que se necesita es cuando llegó a inmigración. Y hay muchas personas que no han hecho arreglos por el 245 y pensando que no lo pueden hacer porque la fecha que tienen no es antes del abril 30 del 2001. Pero sabemos de muchísimos casos donde cuando ya uno, como uno sabe cómo funciona inmigración, uno manda a pedir el archivo y ve que sí llegó antes de abril 30 del 2001 y por lo tanto sigue vigente para esa persona y todos los que se van a beneficiar por esa solicitud. Por lo tanto, yo sigo enfatizando, no se me queden sentados. Si creen que hay alguien que hizo una solicitud, es como sentarse a pensar, hasta hablar entre la familia para ver cómo se empieza a saber quién fue el que hizo la solicitud, más o menos cuándo, y entonces que alguien comience a pedir los expedientes si es que nadie tiene las solicitudes para poder comenzar el proceso de saber cómo se le puede ayudar a la familia. Y en eso, pues así le podemos ayudar, tratando de descubrir quién es el que pudo haber ayudado, cómo podemos resolver el problema si es que no tienen sus documentos y de ahí analizar si se puede o no se puede el mover la solicitud para que de verdad ya familiares aquí y en México puedan arreglar sin tener que pedir perdón, sin tener que salir del país si están aquí y han estado aquí toda la vida. Es más, no deben salir porque si salen, entonces quiere decir que lo hicieron mal y eso entonces es otro problema y pueden causarle entonces tener que quedarse fuera. Así que tengan mucho cuidado, pero sí queremos ayudarlos para que les salga bien todo. Y muchos que van a calificar ni siquiera se lo piensan porque hay personas que vamos a poner, estuvieron casados, se divorciaron, pero si ya habían, cuando estaban casados, podían, caían bien en la solicitud, aunque se divorciaran, todavía pueden, separados, pueden hacer sus peticiones. Y hay otros tipos de situaciones así familiares que cuando ya uno conoce la ley, entonces uno tiene que analizar la situación de la familia para determinar quiénes pueden, quiénes no, quiénes deberían ya rápidamente hacerlo y quiénes pudiesen ayudarse después con algo que ya tienen, pero se necesita saber cómo hacerlo. Yo me acuerdo que la regla es simple. Los que han estado viviendo en los Estados Unidos tienen que arreglar en los Estados Unidos, no salir del país, recuérdelo. Los que han estado viviendo en los Estados Unidos tienen que arreglar en los Estados Unidos, no salir del país. Los que tienen este beneficio, el 245I, pero están viviendo en México, bueno, pues sí, arreglan ahí por Ciudad Juárez y entran con su residencia permanente. Por eso es que yo le invito a usted que nos ve, que nos escucha, a que por favor le llamen, para que le llame a las abogadas de Asociados de México para que le den una evaluación de su caso completamente en español. Y las evaluaciones, insisto, son gratis. De hecho, no solamente le responden todas sus preguntas y le dan la evaluación gratis, sino que ya después, cuando comienzan con el trámite, los precios son muy bajos y le dan a usted opciones de pago. Esa es otra situación muy interesante, como ya lo mencionaba hace unos momentos la abogada Lourdes Monteagudo. Ahí están los teléfonos en pantalla. Por favor, anote. Es el 773-847-6465. Se lo repito, desde cualquier parte de la Unión Americana,
usted les puede marcar al 773-847-6465. Y si usted está en México, nomás le tiene que agregar el 001-773-847-6465. Acuérdense, esta situación es una en un millón. Imagínense, hace 21 años se otorgó este beneficio para muchas personas que han esperado todo este tiempo con tal de tener algún tipo de certeza jurídica en este país. Es muy importante que usted, si tiene este beneficio, se acerque a las abogadas de Asociados de México. Anote el teléfono 773-847-6465. Ellas tienen su despacho en el barrio de Pilsen, ahí en Chicago, pero lo atienden en cualquier parte de la Unión Americana y en cualquier parte de México. Nomás tiene que marcarles. Claro, si está usted en el medio de la Unión Americana y las quiere ir a visitar, pues ahí también están ellas, ¿no? No se preocupe. Están ahí en el 1837 al oeste de Cermak Road, ahí en Chicago, Illinois, pero yo insisto, márqueles al 773-847-6465 y por supuesto que le mandamos muchísimos saludos a nuestra queridísima Ana Yacín Vázquez, la presidenta de Asociados de México, querida abogada Lourdes Monteagudo, en este espacio que usted tiene. Me parece que vamos a hacer una serie de saludos, pero en lo general al público consentidor de Sin Censura que se atiende ahí con ustedes, ¿no? Sí, creo que Ana Yacine, no sé si habrá mandado algo más particular, pero verdaderamente lo importante es que sepan de que todos los que nos escuchan, y es bueno recalcar que los abogados de inmigración no son abogados nada más de un estado, de una ciudad, son abogados federales, es decir, que podemos ejercer en todo el país y en los países fuera de los Estados Unidos, pero para personas que necesitan poder usar las leyes migratorias para poder estar acá en los Estados Unidos. Es decir, que por el hecho de que yo esté en Chicago no quiere decir que no pueda ayudar a alguien que esté en México o que esté en cualquier estado de los Estados Unidos. Lo importante es que ustedes entiendan el por qué hacen las cosas, entiendan lo que tienen en su mano, entiendan el por qué a veces no deben mover algo porque algo hay que pudiese irse en contra suya. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos, el poder guiarlos y ayudarlos usando nuestro idioma, usando un poquito de paciencia para poder buscar lo que serían los detalles de cada caso en cada familia y no nada más decirle cosas que son generales, pero que cuando ya llega el momento de un caso hay que verlo en esa familia. Empezamos estas conversaciones del 245I porque tuvimos personas que ya le habían hecho un daño tremendo a algunos abogados que empezaron a trabajar con ellos sin conocer la ley del 245I. Y es un momento que va a afectar a muchas familias mexicanas, porque ya les digo, según el gobierno, hay 4 millones de personas de México que llenaron estas solicitudes en los últimos días de poder hacerlo en abril del 2001 y que llegaron a inmigración antes de esa fecha límite de abril 30 del 2001. Y por lo tanto, hay millones de personas de México que en este momento pudiesen comenzar a hacer sus papeles sin tener que salir del país si ya están aquí legalmente, sin tener que pedir perdón, y si están en México, arreglando para que cuando ya entran legalmente con su residencia permanente. Pero hay que analizar la familia, hay que analizar las peticiones, y si tienen alguno de sus papeles, vamos a ponerle, ustedes saben que hubo una petición de alguien que lo hizo, pero ustedes no lo tienen, pues pídanle, traten de buscar los familiares que sí lo tengan, que tomen una foto con los teléfonos. Ahora que tenemos teléfonos que le podamos tomar foto, tómenle una foto con el teléfono, y si quieren y usarnos para tratar de ver si eso lo que estamos viendo está bien y se puede hacer, pues mándenlo cuando nos pidan información por internet, ya sea por YouTube o por Facebook, para que nosotros podamos ver el trámite que ya se ha hecho en la familia. Y si no, le ayudamos a pedir sus trámites, a sus copias de sus peticiones, porque si usted fue beneficiario de una petición, va a salirle
Y si su papá fue el que hizo la petición, aunque el papá haya muerto, pero podemos pedir esa petición para ver quién entonces entró en la solicitud. Todas esas cosas se pueden hacer y se lo haremos con mucho gusto y tratando de que el futuro de ustedes sea lo mejor posible y dándole todas las oportunidades, dándole ayuda no solamente en español, pero sabemos que económicamente hay que tratar de ver cómo arreglar para que se pueda pagar todo lo que inmigración le va a exigir y además hacer los trámites bien hechos. Y así estamos, Toñito, tú sabes que esa es nuestra misión acá en Chicago y en todo lo que se refiere a México, sobre todo en todo donde esté cualquier persona de México. Yo lo sé porque ustedes me han ayudado a mí, han ayudado a muchos miembros del equipo de Sin Censura y a gente de el público consentidor, y se lo digo con todas sus letras, con todo el cariño. Esta es la realidad de Asociados de México. Yo pues incluso tengo contacto con otros abogados en otros ramos en México y en Estados Unidos, y siempre, o en la mayoría de los casos, pues es el coyotaje, el cobrarte de más y etcétera, situaciones irregulares. Cuando las abogadas de Asociados de México están verdaderamente comprometidas con la comunidad migrante, que verdaderamente se sientan con usted a platicarle, se sientan a explicarle. Si algo no pueden hacer, se lo van a decir desde el principio, pero no lo van a estafar como muchos coyotes que hay allá afuera. Ellas están comprometidas con llevarle a usted un buen caso y no cobrarle la millonada, las perlas de la Virgen. Siempre son precios muy accesibles, y la verdad es que pues a mí me causa orgullo decir que son parte de Sin Censura, son nuestras compañeras y patrocinadoras hace mucho tiempo. Así que, pues bueno, querida abogada Lourdes Monteagudo, para mí es siempre un honor poder hablar de este tipo de casos con usted aquí en Sin Censura. Le mando todo mi cariño y bueno, pues ahí andamos. Ahí Bueno, nos escribimos y nos vemos muy pronto. sí, bueno, pues para la próxima semana pues hablaremos otra vez un poquito más de inmigración, a ver si cambia algunas cosas que estamos esperando. ¿Ok? Hasta luego. Perfecto. Hasta la Agradecemos, próxima querida abogada semana. Lourdes Monteagudo, a nombre de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, aquí tratando de ayudarle a usted con la 245I. Después de 21 años, por fin podrá ver la luz y tener algún tipo de certeza jurídica aquí en los Estados Unidos. Y bueno,